chicos, el día de hoy vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en ciencias naturales. Yo sé que ya tienes tu idea de estudio y que seguramente ya te estás poniendo a estudiar, pero vamos a repasar un poquito estos temas. Bueno, en ciencias naturales, chicos, vimos los recursos renovables y no renovables. ¿Qué son? Pues son aquellos recursos que tiene nuestra naturaleza, que tenemos en nuestro planeta y que utilizamos para diferentes cosas. Tenemos recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos renovables son aquellos que se pueden utilizar una y otra vez siempre y cuando el hombre cuide su regeneración, aclaro. Y como ejemplo tenemos las plantas, los animales, el agua y el suelo. También tenemos los recursos no renovables. Estos son aquellos que al ser utilizados puede que no se regeneren o que tarden mucho en regenerarse. Y como algunos ejemplos tenemos los minerales y el petróleo. También vimos lo que son las especies endémicas. Estas especies son aquellas que solo habitan en un lugar determinado y que este término es relativo, porque una especie puede ser endémica de un continente, de un país o de una región. Es decir, que puede haber una especie que viva solamente en América y por eso se considera como especie endémica, pero también puede haber una especie que solamente viva en Michoacán y también es considerada como una especie endémica. A su vez, estas especies, algunas de ellas son consideradas en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque al solamente vivir en un solo lugar y al verse dañado su hábitat, estas se convierten en peligro de desaparecer, ya que no son capaces de adaptarse en otro continente. También vimos el agua. Descubrimos que el agua es un líquido indispensable y vital para nuestra vida, para nuestro planeta, para nuestro organismo. ¿Por qué? Sin agua, sinceramente, no podríamos vivir, ni nosotros, ni cualquier otro ser vivo. El agua, además, se conoce como un disolvente universal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una propiedad especial para disolver casi cualquier cosa, casi cualquier sustancia. También vimos algunas formas de purificar el agua. Te recuerdo esta que está muy práctica. ¿Cómo vamos a purificar el agua? Vamos a limpiar bien una botellita, vamos a llenar nuestra botella de agua de la llave, la vamos a cerrar muy bien y la vamos a exponer al sol desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Una vez que ya está expuesta en el sol, ya está lista para beber porque ya ha quedado purificada. También vimos lo que era una mezcla. ¿Qué es una mezcla? Pues es la combinación de dos o más sustancias que permanecen juntas, pero se mantienen sus propiedades originales y por lo tanto se pueden separar. Y es aquí donde vimos los métodos de separación de mezclas, comenzando por el método de la evaporación, el cual permite separar las mezclas homogéneas de sólidos en un líquido por medio del aumento de temperatura. Es decir, que poníamos algo caliente abajo de nuestro frasquito con nuestra mezcla y poco a poco iba a evaporarse a tal grado de que llegara un punto en el que se separaran las mezclas que hicimos con anterioridad. También vimos el método de filtración, que es aquel que se aplica en las mezclas heterogéneas y que es un sólido que no se disuelve en un líquido mediante un filtro que retiene el sólido y deja pasar el líquido. ¿Recuerdas que incluso tú hiciste un experimento de esto en donde ocupabas un coladorcito y de esta manera el sólido quedaba arriba en tu coladorcito y en tu frasquito pasaba el líquido? Tenemos también la imantación. La imantación es un proceso por el cual, mediante un imán, vamos a separar todos los objetos o los artículos de metal que encontremos, al ser atraídas hacia el imán. Por ejemplo, aquí podemos separar el hierro de la sal. Inclusive algunos hicieron este experimento también. También tenemos el método de decantación, que es el método por el cual podemos separar soluciones heterogéneas conformadas por un solvente y un soluto. Líquidos. Tenemos también el método de destilación, un método que se utiliza para separar soluciones homogéneas conformadas por un solvente y un soluto líquidos.
También, chicos, en ciencias naturales vimos el peso o la fuerza de gravedad y determinamos que todos los objetos caen o que están en contacto con el suelo porque la Tierra ejerce sobre ellos una fuerza y que esta fuerza que los atrae hacia su centro se le conoce como la fuerza de gravedad o bien sobre su peso. Y determinamos que la historia de la ley de la gravedad comienza cuando en el siglo XVII un astrónomo, matemático y físico que se llamaba Isaac Newton descubre por primera vez la influencia de esta fuerza sobre nosotros. ¿Y cómo lo hace? Pues cuando tenía 23 años, durante una excursión, Newton se retira a leer bajo de un árbol y entonces le cae una manzana. De esta manera como que le despierta la idea de que de que cae esta manzana por una reacción. Y es ahí cuando él se pone a pensar el por qué los objetos caen. Gracias a esta manzana, Newton piensa y deduce esta ley de la gravedad. Obviamente, después de muchos estudios y de muchos experimentos, crea la ley de la gravitación universal. A partir de este momento, otros investigadores agregan más características y experimentos y se tiene un mayor conocimiento de esta fuerza. También, chicos, estuvimos viendo elementos sobre el sonido y recordemos que el sonido se produce a partir de pequeñas y múltiples vibraciones de los objetos. Te ponía yo este ejemplo de una liga o de una goma, como la conozcas tú, que al momento de jalarla va a vibrar en repetidas ocasiones y esto va a generar un sonido. También está la regla de plástico, que al momento de que la jalas y la sueltas comienza a vibrar y comienza a ejercer un sonido, ¿sale? Ok, bueno, te platicaba que esto sucede con las cuerdas de los instrumentos, por ejemplo, las cuerdas de las guitarras. Al momento de jalarla y soltarla producen muchas vibraciones que a su vez ejercen el sonido. Recuerda entonces que las vibraciones son un movimiento que realiza un cuerpo de un lado a otro de forma rapidita y que de esta manera van a generar un sonido. Y la oscilación es una vibración completa, es decir, es el movimiento efectuado por un cuerpo desde uno de los extremos más alejados de su posición de equilibrio hasta el otro y vuelta, es decir, que está en va y viene provocando estas vibraciones y originando así el sonido. Recordemos que el sonido dura dependiendo de la vibración que tenga el objeto. Si el objeto ha sido jalado o empujado con más fuerza, puede tener mucha más vibración, de tal forma que su sonido tarda más en irse por completo. También la que dura el sonido depende de la fuerza con la que ejerzan las vibraciones. Si la vibración es pequeña, va a sonar un poco más bajito. En cambio, si es más fuerte, va a sonar más fuerte. Por último, verificábamos la anatomía del oído. Anatomía, chicos, quiere decir las partes del oído. Más que la función, que también la veíamos, comenzábamos a ver un poquito acerca de la anatomía, es decir, únicamente las partes. Así es que es lo único que vendrá en el examen, las partes del oído, ¿ok? No vendrá en esta ocasión su funcionamiento, ya que ese será un tema que dejaremos pendiente. Decíamos que el oído se divide principalmente en tres: en oído externo, en oído medio y en oído interno, que las partes del oído externo eran la oreja, el canal auditivo, y que las partes del oído medio se conformaban, por la membrana timpánica o el tímpano, que es esta conchita como el de los discos antiguos que veíamos con anterioridad, y que también teníamos un martillo aquí, el yunque y el estribo, que funcionaba como puertita para que el sonido viajara hacia el oído interno. En el oído interno encontrábamos los canales semicirculares, la cóclea, o bien como se le conoce como caracol porque tiene formita de caracol, y el nervio auditivo. Estos son partes del oído interno. Bien, chicos,
Pues hasta aquí este pequeño recuento de todos los temas que hemos visto en ciencias naturales. Como puedes observar, son muy poquitos, así es que te aconsejo que leas muy bien en tu libro, que leas muy bien en tus tareas, que investigues muy bien estos temas. El examen va a estar muy sencillo como te podrás haber dado cuenta. También puedes utilizar este video para estudiar si así lo necesitas y pausar, atrasar o adelantar según tú consideres. Mucho éxito.